Alabado sea Jesucristo. Título de la enseñanza de hoy es: la caridad no es miedosa. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, se menciona que la caridad, lo que es la caridad y lo que no es. Además que no es envidiosa, que no se irrita, etc. Habría que añadir que la caridad no es miedosa. Capítulo 7 del libro de los Jueces, cuando Gedeón organiza a su ejército para combatir a Madián, Dios le aconseja: quien tenga miedo o esté tembloroso, que se vuelva y huya enseguida del monte Gilboa. Se retiraron 22,000 soldados. Finalmente Gedeón se quedó con 300 hombres. David no tuvo miedo de enfrentar a Goliat, sabía lo que tenía que hacer. José no tuvo miedo de recibir a María en su casa, ni tampoco salir de noche para huir a Egipto. Los apóstoles fueron azotados y conminados de no hablar el nombre de Jesús. Sin embargo, no cesaron de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. San Francisco no tuvo miedo de esposar la pobreza y vivir con los leprosos. San Antonio tuvo miedo al martirio y se embarcó para África. El padre Maximiliano Kolbe no tuvo miedo de tomar el sitio de un padre de familia, iba a ser ajusticiado el día siguiente. No tuvo miedo Joseph Benedict, que renunció a una plaza en un bote salvavidas del Titanic para proporcionar consuelo a los que habían permanecido en el barco. La Iglesia propone a nuestra veneración de tantas y tantas jóvenes mártires. Por ejemplo, Felicita y Perpetua. La esclava Felicitas y la noble Perpetua sufrieron el martirio el 7 de marzo de 202 en prisión a mano de los perseguidores de los cristianos en Cartago. Después de que se hubieran negado a sacrificar a los ídolos, fueron llevadas al circo de la ciudad, expuestas a las acometidas de unas vacas salvajes. Semi-inconscientes, las dos mujeres se levantaron de nuevo, alabaron a Dios y se inspiraron valor la una a la otra. Seguidamente fueron gravemente heridas por un leopardo. Por último fueron apuñalados. Felicitas tuvo un niño en prisión y Perpetua era madre de 2 años. Ambas recibieron el bautismo después de haber sido encarceladas. El miedo mata la esperanza. El miedo nos hace vivir en neutro. Nos condena al conformismo y apaga la creatividad. Santa María Eufrasia, en su proyecto de generalato de su congregación, no perdió la esperanza, aunque tuvo 13 obispos en contra. La desintegración del ser de la sociedad es propulsada por el miedo. Cuando el amor y la esperanza no son más que una poderosa influencia, nos secan. No podemos funcionar normalmente y efectivamente sin la expectación y la fe en la realización. Somos seriamente afectados sin la esperanza. Cuando la esperanza se pierde, la voluntad de vivir también resbala. Los cánceres de nuestra sociedad necesitan una infusión de esperanza a través de la conversión antes de que causen metástasis. Los espíritus malos o demonios tienen aspectos. El demonio del miedo tiene 6 aspectos: el engaño, la rebeldía,
la desobediencia, un aspecto desafiante, un aspecto paralizador y el miedo. Vemos en los animalitos, como el perro y el gato, por ejemplo, y cuando tienen confianza no son peligrosos, pero cuando tienen miedo atacan y muerden. Pasa lo mismo con los hermanos, se defienden atacando. Todos sabemos que el miedo paraliza, nos impide avanzar, progresar, tener iniciativa, proyectar nuestros sueños. Anula la aventura, nos centra en nosotros mismos. Al contrario, la caridad es centrífuga, necesita darse. Alabado sea Jesucristo.